Apreciados hermanos de Maná, bienvenidos, buenas noches para todos ustedes. Estamos muy contentos en el Señor de verles, de escucharles, de saber que están ahí atentos a la palabra profética y a la noche de bendición. Esta es una noche de bendición. Yo sé que hay cosas que son prioridad, pero esta es una de las cosas que hay prioridad en nuestra vida para escuchar, para entender y para saber qué dice la palabra de Dios en todo esto. No antes, vamos a comenzar nuestra palabra sin antes darles una oración de bendición y de comienzo a esta palabra profética y espiritual. Así que yo te invito allí donde tú estás a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a poner la reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Tu presencia, Señor, nos inclina a adorarte y agradecerte y a darte lo mejor de nosotros. Pedimos que nos ayudes en esta noche, Señor, para entender con mucha sabiduría lo que tú tienes para con nosotros. Glorifícate, Señor, exáltate sobre todos nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Y permítenos en esta noche tener una palabra que transforme nuestro corazón, que cambie el sentido de nuestras vidas, que disponga a un encuentro real y personal contigo, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, a esos tapones espirituales, a esos ojos espirituales, para ver lo que no se ve con nuestros ojos naturales y para escuchar lo que no se escucha con nuestros oídos espirituales, Padre. Glorifícate en esta noche y ayúdanos, porque será contundentemente especial la palabra de esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos dado un recorrido bastante especial por todo lo que ha sido los principios y los pasos fundamentales en la palabra de Dios de la salvación. Hablamos en la primera semana de salvación, lo que significa la salvación, los pasos de la salvación. La segunda semana hablamos de justificación, persona justa delante de Dios. ¿Quiénes son los justificados delante del Señor? Que a veces estos pedacitos se nos olvidan, ¿verdad? La tercera semana hablamos de santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo una persona puede buscar la santificación a través de la palabra de Dios? Y la cuarta semana, estuvimos hablando acerca de cómo sepultar el pasado en nuestras vidas, cómo darle final a ese pasado tormentoso que el diablo viene a recordárnoslo, porque nosotros le damos el permiso a él para que nos lo recuerde. Bien, en esta noche la palabra de Dios nos lleva a hablar sobre el bautismo. Tantas y tantas preguntas que tenemos acerca del bautismo. Bien, recorramos juntos lo que dice la palabra de Dios acerca del bautismo. Así que preparados, en lista, y vamos a comenzar. Abran sus Biblias, espero que estén tomando sus apuntes. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 34. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 34. Cuando usted lo tenga allí donde esté, suelte un fuerte amén de bendición y démosle una victoria de bendición a esa palabra profética que está hoy para nosotros. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Amén. Por favor, pastor. Bendiciones, buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en TV Maná. Vamos a dar comienzo a la lectura de las citas bíblicas. Estamos seguros de que estás atento con papel y lápiz. Libro de Romanos en el capítulo 6. Voy a leerlo desde el verso 1, pero nos vamos a enfocar en el verso 3 y 4. Amén. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Una buena pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
Aleluya. hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a Así es. fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mm. El bautismo es una de las fases más importantes de la vida de la iglesia. No es una doctrina, no es un sacramento, no es un mandato del hombre, es un mandato divino, es un mandato de Dios. Vamos a estar hablando acerca de este mandato en Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. El bautismo, según lo que vemos en la cita bíblica que estamos hablando, tiene tres características. Esas tres características se cumplen en el bautismo que Dios envió sobre los hombres. Y esas tres características, si quieres por favor tomar atenta nota, es inversión, sumersión y emergencia. Repítelas conmigo, por favor. Inversión, Inmersión, sumersión sumersión y emergencia. y emergencia. ¿Qué son estas tres actos que se realizan dentro del bautismo y cómo es tan importante estos tres actos? Porque hoy nosotros, vuelvo a repetirle, hemos hablado de un bautismo, hemos hablado de unas aguas, hemos hablado de una pila bautismal, pero nunca hemos entendido qué es el bautismo. Yo tengo mucha gente que cuando viene a la vida de la iglesia dice, bueno, porque yo me tengo que bautizar, yo ya estoy bautizado, yo de pequeñito me bautizaron. ¿Cuál es la diferencia? Hoy vamos a ver la gran diferencia bíblica. ¿Qué significa el ser bautizado? ¿Y qué es el bautismo? No es el que nos hayan puesto desde bebés en una pila y el Padre haya soltado el agüita sobre nosotros, porque ahí es donde estamos confundidos, en el bautismo del mandato divino y el bautismo de una iglesia tradicional o de un sacramento. Diga conmigo, de un sacramento. Bueno, la Biblia dice tres cosas importantes. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Dónde debo bautizar? Que a veces también es otra pregunta súper importantísima. Hermana, ¿me puedo bautizar en esta agüita y que me echen agüita así en aspersión? O hermana, ¿usted cree que está bien que me bautice en una piscina? Hermana, ¿está bien que me bautice en un río? La Biblia tiene siempre la mejor respuesta. Dígalo conmigo, solo la Biblia. Solo la Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, verso 16. Vamos todos juntos a la palabra del Señor. A ver qué nos lleva la Biblia en Mateo 3, 16. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén ahí donde esté. Amén. Mateo 3, 16. Amén. Voy a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 3, pero vamos a tomarlo desde el verso 13 para llegar al 16 en este texto y contexto del libro de Mateo. El título en sus Biblias, el bautismo de Jesús. Amén. Bautismo de Jesús. Capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Amén. Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí está todo el misterio del bautismo. Fíjense en la edad, fíjense en el momento, fíjense en el sitio y fíjense en la persona. Son cosas súper importantes dentro del bautismo. Hay una cita bíblica que nos lleva a entender dónde debemos de ser bautizados.
Váyanse al libro de Juan, capítulo 3, verso 23. Y les voy a responder dónde una persona debe de ser bautizada. Ya más adelante vamos a hablar de las condiciones de la persona en el bautismo. Pero por ahora vamos a ver pequeñas respuestas a grandes preguntas. Libro de Juan, capítulo 3, verso 23. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Okay. Verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Qué interesante, ¿verdad? Juan bautizaba en las aguas, había muchedumbre de aguas. Habían aguas porque las aguas son importantes dentro de la palabra de Dios. Bien, vamos a descubrir entonces cuáles son los beneficios para una persona que se bautiza. Porque tampoco sabemos cuáles son los bautizos. Nosotros pensamos que el bautizarnos es simplemente cumplir un requisito, ponernos una batita blanca, mojarnos un poquito y ya, y eso fue todo. Algunas personas piensan que va a pasar algo súper extraño en el río, pero déjame decirte que lo extraño pasa dentro de ti. Las cosas más maravillosas no pasan, no es el agua, no es el río, no es el sitio, es lo que pasa dentro de ti, dentro de nosotros, ¿qué estará pasando? Mira, el primer beneficio para las personas que deciden bautizarse es que el mundo queda sepultado para la persona. Yo creo que tú lo vuelvas a repetir. ¿Que queda sepultado? El mundo queda sepultado. La persona inmediatamente sepulta el mundo en el bautismo. Hermana Pili, ¿cómo vamos a sepultar el globo terráqueo? Yo no te estoy hablando del globo terráqueo, te estoy hablando de tu corazón. Allí es donde tú necesitas estar con el Señor. Por eso vengo hablando de justificación, santificación, dejar a un lado el pasado y venir a las aguas bautismales. Es un proceso que llega hasta allí. Cuando tú ya has pasado por la cruz del Calvario a recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y tú luego sales y pasas por el área de justificación de tus pecados, que has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y has pasado por esa santificación de tu espíritu, y has sido lavado por la sangre del Cordero, y tú vienes a esa parte de sepultar el pasado, el bautismo para ti es lo más especial que tú añoras. Es algo que tú esperas que llegue con ansias, me imagino yo, porque ese es el proceso de un verdadero convertido, una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Mira, déjame contarte algo. ¿Quiénes deben de ser bautizados? ¿Quiénes van a recibir ese gran beneficio del bautismo? ¿Quiénes son las personas que van a recibir esa maravillosa herencia del bautismo? Vete conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Y lea conmigo, por favor. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Amén. Libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el verso 4 dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 4. Verso 4. Por favor, vuélvelo a leer. Vamos a leer el contexto con el verso 2, el capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, estaban ya convertidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así es. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. Fíjate
lo interesante, había una unidad de espíritu porque todos estaban en la misma unción de bendición. Váyase al libro de Hechos capítulo 8, verso 12. Libro de Hechos capítulo 8, verso 12. Y vea la fabulosa experiencia de Dios en el área bautismal. Amén. Libro de los Hechos en el capítulo 8 y en el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren qué maravillosa palabra. Habían personas allí que al recibir la palabra del Señor y al orar y al entender la palabra del Señor, inmediatamente recibían la unción de poder y de milagros y querían bautizarse. Hoy nosotros estamos viendo lo contrario en la vida de la iglesia. Lo que menos los pastores están teniendo o estábamos teniendo son bautismos. Pregunto, ¿por qué? ¿Porque no sabemos el verdadero significado del bautismo? ¿O porque no queremos sepultar el mundo de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que no nos permite sepultar ese mundo? Que no nos permite lavarnos en las aguas bautismales. Bien, ser salvo es ser liberado del mundo. Si el ser humano cree en Jesús pero no sepulta el mundo, está en condenación. Entonces, hoy en día nosotros tenemos personas que dicen, yo soy salvo, pero no me quiero bautizar porque yo ya me bauticé cuando yo estaba pequeño. De eso es que te quiero hablar en esta noche. Una cosa es diferente en la palabra de Dios, el sacramento del bautismo, y otra cosa es las aguas bautismales. ¿Cuál es la diferencia grande que hay allí? Bueno, déjame explicarte. Cuando la palabra de Dios nos está hablando del bautismo, de la ordenación del bautismo, el orden del bautismo, nos está hablando para lavarnos, para limpiarnos, para sepultar el mundo. Pero en los sacramentos se nos enseña que es para lavar los pecados, para perdón de pecados. No hay tal cosa en la Biblia. Si tú no has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces tú no puedes pasar a las aguas bautismales porque no estás haciendo lo correcto delante del Señor. Déjame explicártelo con este sencillo ejemplo. Voy a pasarte un ejemplo. Aquí tengo un vaso con agua y voy a hacer el ejemplo de que este vaso con agua está en el río. Este es el río donde tú vas a sepultar tus pecados, tu pasado, tu mundo, ¿ok? O voy a hacer de cuenta que esta es la pila bautismal donde de pequeños nuestros padres creían que para que el bebé no se fuera a ir al infierno o viniese el ángel malo y se llevara al bebé, ¿verdad? Entonces lo bautizaban. Y entonces ese era el sacramento del bautismo. Mira, ese sacramento nosotros todos nacimos con pecado, ¿lo ves? Lo tengo escrito en esta servilleta, pecado. Todos nacimos con este pecado. Amén. Cuando la persona llega a la pila bautismal y el sacerdote le da a esa persona la unción de bautizarse y le dice, bueno, tus pecados son todos perdonados, el sacerdote toma ese río, esa pila bautismal y le hace aspersión a ese pecado, ¿verdad? Le dice, tus pecados han sido perdonados. Pero no hay tal, mira, el pecado sigue ahí, no ha sido perdonado. Porque el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es una ordenación del Señor, una clara evidencia de que nosotros sepultamos el mundo para nunca más volver a tomarlo dentro de nuestros corazones. Déjame seguirte explicando, por favor, pastor. Vuelva a leer Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Yo le voy a enseñar ahora cuál es el mandato divino. Aquí me quedo con la servilleta
donde les escribí el pecado cuando nos bautizaron en la pila bautismal, pero el pecado siguió ahí y lo seguimos llevando nosotros aquí, mírenlo, aquí lo tengo. Ese es el pecado que todos nosotros llevamos. No se borró. ¿Por qué no se borró? Porque el bautismo no es para perdón de pecados. Repítalo conmigo, por favor. El bautismo no es para no es perdón de para el pecado. perdón de pecados. Amén. El bautismo que hicieron en la iglesia tradicional, que nos aspersaron esa agüita, no nos arregló el pecado. ¿Por qué? Porque no era para el pecado. Ese es un grave error que nos enseñaron y que no lo hemos escuchado toda la vida y no lo hemos creído en nuestro corazón. Pero la Biblia no dice tal cosa. Pues los sacramentos no están en la Biblia. Los sacramentos fueron una forma de una doctrina creada por San Agustín en la Iglesia Católica para que nosotros hubiera un buen comportamiento del católico. Pero en la Biblia el buen comportamiento está en los 10 mandamientos y no hay otra manera de portarnos mejor que con los 10 mandamientos. ¿Amén? Bueno, por favor, pastor, véase Romanos, libro de Romanos capítulo 6, verso 4. 3 y 4. Vamos a leerlo desde el 3. Amén. Desde el verso 1. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, Amén, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren qué interesante. El Señor nos está diciendo que hay que sepultar el mundo en nosotros. Pero el primer paso para sepultarnos, creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si eso es así, nosotros entenderemos por obediencia que hay que pasar por las aguas bautismales, inmersión, sumersión y emergencia. Vamos a ver qué significa todo esto. Déjenme compartirles algo. 4 cosas que el mundo tiene. ¿Por qué yo tengo que sepultar el mundo, hermana Pili? Si el mundo es tan bonito. ¿Dejar yo el mundo? No, es que es muy difícil que una persona pueda dejar el mundo. Jesucristo no dijo que nosotros teníamos que abandonar el mundo. Dijo, guárdalos de él. Pero para que el Señor nos pueda guardar de él, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Y tiene que haber un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro espíritu. Déjenme llevarlos a los 4 pasos y ustedes por favor tomen nota. 4 cosas que tiene el mundo y que nos condena en él. ¿Está escuchando, verdad? 4 cosas que tiene el mundo que nos condenan, nos acaban, nos acribillan en nuestra vida, en las cuales nosotros tenemos que pensar sacar el mundo de nosotros. Déjame compartir. Primero, a los ojos de Dios, el mundo está condenado. Dígalo conmigo. A los ojos de Dios, el mundo está condenado. Fuera, no hay nada. El mundo está completamente condenado. 2. El mundo está regido por el maligno. Importantísimo. Número 3. El mundo crucificó a Jesús. ¿Está conmigo, verdad? Y número 4. El mundo está en enemistad con Dios. Déjame compartírtelos de nuevo, te los voy a repetir para que los escribas. A los ojos de Dios, el mundo está condenado completamente. ¿No lo ves ahora en la noticia? Míralo con el terremoto que acabó de suceder. Míralo con las pestes que están pasando. El mundo está completamente condenado por Dios. Número 2. El mundo está regido por el maligno. Número 3. El mundo crucificó a Jesús en la cruz del Calvario. Y número 4. El mundo está en enemistad con Dios. Estas cosas son importantes para entender por qué el Señor nos mandó el mandato de obediencia de sepultar el mundo. ¿Cómo puedo salir del mundo? Me podrás preguntar hoy. ¿Cómo puedo salir del mundo? Tú no puedes salir del mundo. El mundo tiene que salir de ti.
Por favor, capta lo que yo te estoy enseñando en esta noche. Tú no puedes salir del mundo, el mundo tiene que salir de ti. Y eso es lo más difícil que hay. Por eso las etapas de la salvación son tan importantes. ¿Cuál? Primero, reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Segundo, tú recibes justificación a través de la sangre de Jesús. Tercero, tú eres santificado por la gloria del Señor. Tú no eres santo, Jesús te hace santo. Cuarto, Jesús sepultó tu pasado y ya no tiene nada que ver contigo. Pero esa etapa tan gloriosa de proceso de la palabra de Dios termina diciendo que tú tienes que obedecer y dar el paso de obediencia en el bautismo, en las aguas bautismales. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 41, necesitamos esa consagración, esa santificación en nuestras vidas. ¿Cuál es el paso más importante después de la salvación? El bautismo. El bautismo. Hay personas que se quedan solamente diciendo, sí, pues yo ya tengo a Jesús, yo soy salvo, yo soy una nueva persona, pero no quieren pasar por las aguas bautismales. Dicen, no, porque yo ya me bauticé desde niño. Otras personas dicen, no, es que yo estoy esperando un tiempo porque yo necesito aprender más del bautismo. Esas personas están con una lucha interna en el mundo. Están luchando con el mundo dentro de ellos. Y sabes, si supieras la maravillosa experiencia que es sepultar el mundo, por tu gracia no lo puedes sepultar, solo por la gracia de Dios tú puedes sepultar el mundo. La gracia de Dios es tan infinita cuando pasamos a las aguas bautismales. Hechos capítulo 2, verso 41, pastor. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Amén, gloria a Dios. Fíjense que cuando la palabra nos enseña entonces que el bautismo no fue hecho ni fue instituido por el Señor para perdonar pecados, si usted lo ve, cuando leímos en el libro de Juan en Mateo 3:16, en ningún momento dijo, este es el hijo de pecado, lavémosle los pecados y tus pecados son perdonados. A Jesús nunca se le dijo eso. Y tú puedes decir, oye, no, es que Jesús no tenía pecado. Lo hizo por obediencia. Jesús se bautizó por obediencia. Hoy, todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús y que ha pasado por la justificación, santificación y pues sepultando su pasado, puede pasar limpiamente a las aguas bautismales. A ver, entonces el bautismo no nos arregla ningún pecado. Estamos claros, ¿verdad? El bautismo es una declaración pública de que tú deseas seguir a Jesús, pase lo que pase. Tú no has visto que hay personas que dicen, bautíceme pero a escondidas, bautíceme pero que nadie sepa que usted me bautizó. Usted me puede llevar al río solito y bautizarme. Entonces quiere decir que tú te avergüenzas de las aguas bautismales. O otras personas dicen, bautice a mis hijos. Es que mis hijos sí necesitan ser bautizados. ¿Y tú? No, es que yo ya me bauticé cuando estaba pequeño. Déjame compartirte algo. La Biblia dice que el que se avergüence delante de los hombres, él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Qué situación tan difícil que tú llegues a la presencia de Dios y el Señor te diga, yo no te quiero ver, yo no quiero verme contigo porque tú te avergonzaste de mí en la tierra, yo no quiero verte a ti porque tú te avergonzaste de mí en la tierra. Ahora compartamos lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Váyase a Hechos capítulo 22, verso 16 y léalo conmigo. ¿Qué hace el bautismo en nuestras vidas? ¿Qué arregla? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la victoria que tenemos del bautismo? Hechos capítulo 22, verso 16, pastor. Dice la palabra en el verso 16, capítulo 22 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ah, interesante. Entonces el bautismo no es para perdón de pecados, sino para lavarnos del pecado. Entonces aquí viene mi mejor explicación. ¿Recuerdan del río que les enseñé al principio? Vamos a volver a poner este río, pero ahora lo vamos a poner como que estamos en el río y hay muchas aguas aquí. Y voy a colocar la servilleta que pusimos al principio cuando nos hicieron la aspersión. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños que nos bautizaron y nos pusieron al compadre y a la comadre para que nos bautizaran? Y hubo fiesta, parranda, borrachera, comida, de todo. Pero yo no me acuerdo de eso. Ni me acuerdo quién era mi padrino ni mi madrina. Yo solo sé que nunca limpió mi pecado. Mi pecado siguió ahí, porque nunca le había entregado mi vida a Jesús. Ahora bien, ¿qué es el bautismo? Inmersión, mírenlo. Inmersión, hay que sumergirnos completamente, sepultando el mundo de nuestra vida, ¿verdad? Hay que, ese mundo tiene que salir de nosotros, esa persona tiene que salir de nosotros, luego tiene que haber sumersión y emergencia, y entonces la persona sale completamente limpia, su pecado ha sido lavado, ya no hay pecado entre esa persona. ¿Lo ven? Sencillo, ¿verdad? Es algo maravilloso para trabajar en nuestras vidas. Nuestro pecado queda completamente limpio. Ante los ojos del Señor, nosotros llegaremos delante del Señor, estaremos así, blancos, completamente blancos. Miren, blanco, completamente blanco. Puede que pequemos, pero abogado tenemos para con el cielo. Puede que nosotros hagamos cosas que no están bien, pero si tenemos arrepentimiento, tendremos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Jesús ya no nos va a mirar por el pecado original, ni por lo que veníamos, nos va a mirar a través de este manto de victoria. Por eso Isaías 51 dice, si tus pecados fueren como la grana, blancos serán como la nieve. Quedaremos blancos como la nieve, porque ya nosotros ya no nos va a mirar con ese pecado y con esa maldición en el huerto del Edén. ¿No les parece maravilloso y eterno lo que el Señor tiene para con nosotros? Amén. Ahora bien, dijimos que el bautismo nos lava completamente. Nos lava, es una inmersión espiritual, de lavamiento espiritual, de limpieza de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber si mi bautismo cuando niño funciona o tiene validez? ¿Cómo yo sé si yo verdaderamente a través del bautismo que tuvimos o que tuve voy a tener eso tiene validez hoy? Te lo voy a contestar. Si una persona cree en su corazón, pero no tiene ninguna señal externa, el mundo la considera suya. Claro que sí, es así, es la verdad. Una persona dice, no, yo asisto a la iglesia y yo canto y yo diezmo. Y a mí me encanta ir a la iglesia y compartir. Y llamo a los hermanos y hermanas. Pero nunca se bautizó. Nunca sepultó el mundo. O bueno, otras personas se han bautizado, pero no ha habido un cambio en sus vidas, verdadero, radical y completo. Quiero decirte que el bautismo no es un juego, que el bautismo no es una forma de diversión, que cuando tú sepultas el mundo de verdad. Y tienes que tener ese compromiso con el Señor de que sepultaste el mundo en tu vida. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 verso 20. Yo quiero que tú leas detenidamente esta palabra de Dios tan profunda. 1 de Pedro capítulo 3 verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Tremendo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo
subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué Libro de maravilloso. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 al 22. ¿Qué pasa con una persona que no pasa por el agua? 8 personas se salvaron en el arca. ¿Qué pasa con las personas que no pasan por el agua? Vuélvamelo a preguntar. ¿Qué pasa con las personas que no pasan por el agua? Las personas que no pasan por el agua pasan lo que pasó con Noé. Se ahogan, se quedan, no siguen, no pueden seguir. El mundo seguirá con ellos. Los deseos del mundo seguirán dentro de su corazón. Hay mucha gente hoy en día, muchísima gente. Y si tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Claro que creo. ¿Y tú crees que es el Hijo de Dios? Por supuesto. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo? Sí, sí, yo creo. ¿Y te bautizaste? No, yo ya me bauticé de bebé, mis papás me bautizaron. ¿Eso es suficiente para ti? Sí, eso es suficiente para mí. Wow, interesante, ¿no les parece? No saben la palabra, desconocen la verdad de la palabra de Dios. Es ignorancia en la palabra del Señor. Déjame compartirte algo. Diga la gran noticia en esta noche. Lleve esta noticia a su corazón, a su mente y a su espíritu. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, aquellas personas que han pasado por las aguas bautismales, aquellas personas que en verdad han recibido una palabra de Dios y han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, han sido perdonados por Jesucristo. Pero la Biblia da un concepto claro acerca de las personas que se niegan a recibir las aguas bautismales. Vayas al libro de Gálatas 2:20. Libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Aleluya. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiénes somos los que estamos crucificados? ¿Quiénes son las personas que están crucificadas? Las únicas personas que se pueden parar frente a la cruz del Calvario y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Déjame compartirte, solo aquellas personas que han pasado por el plan de la obediencia del bautismo son las personas que pueden decir hoy en día, verdaderamente estoy preparándome para ir a la eternidad. Las personas que estamos en la tierra tenemos un chance hoy. El chance es Jesús de Nazaret. Es la única alternativa que hay. Hoy, mañana tú estás, tu casa está, tu carro está, tu empleo está. Mañana tú no sabes. Tú no sabes qué puede pasar mañana. Tú no sabes qué puede pasar esta noche en tu vida. Lo único que yo sí te sé decir es que los mandatos divinos se cumplirán en tu vida por obediencia. Dígalo conmigo, por obediencia. Por obediencia. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Habla de la primicia de aquellos que recibiremos el galardón de Dios por ese bautismo, pero con un verdadero y fiel compromiso bautismal de las aguas de inmersión, sumersión y emergencia. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, pastor. Libro de Primera a Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 30, dice la palabra: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Fíjate, dijimos entonces que los primeros pasos de una persona en la fe en Jesús eran recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, Romanos 10:9, confesar el pecado, ¿verdad? Que es Romanos 10:9, saber que el pecado me mató mi vida, me mató mi corazón, estaba muerto completamente, estábamos en tinieblas,
Primera de Corintios 1:30, por favor, pastor, de nuevo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Lucha. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, Ahí están las palabras. para que, como está escrito, él se gloría, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Yo me glorío en la cruz del Calvario. Es la palabra profunda y estética que estamos hablando en esta noche. Bueno, todo este compendio de palabra profética en el bautismo nos lleva a una gran reflexión. Váyase a Marcos capítulo 16, que es la visión de Iglesia Cristiana Integral. La misión de Iglesia Cristiana Integral. Marcos 16, 16. ¿Dónde está el mandato de Dios? ¿Y qué pasa con aquellos que se rehúsan a bautizarse, aún conociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador? Amén. Libro de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tremenda palabra de Dios. Mi amados hermanos en Cristo Jesús, no existen diferentes bautismos, no los existen. No existe el que a mí me enseñaron esta forma de bautismo, no. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del bautismo? No, es que a mí me parece, no, es que no es como te parece. No, es que a mí en la catequesis me enseñaron esto, no, es que no lo que la catequesis dice. No es que es un sacramento, no, es que la Biblia no habla de sacramento. No, es que a mí ya me perdonaron los pecados. ¿Quién te los perdonó? Nadie en la tierra tiene autoridad de perdonar pecados. La Biblia lo dice en Hebreos 4. El único sumo sacerdote capaz de compadecerse con nuestras debilidades se llama Jesús. Melquisedec. Amén. La Biblia dice, no hay otra persona que pueda perdonar tus pecados. No está María para perdonarte tus pecados, no están los ángeles para perdonarte tus pecados, los santos no te pueden perdonar los pecados, las imágenes no te pueden perdonar los pecados, el hombre no te puede perdonar el pecado, el pastor no te puede perdonar pecados, Jesús te puede perdonar pecados. Sí, claro, la misa no te puede perdonar pecados. Nadie, los sacrificios no te pueden perdonar los pecados. Quítate mira, yo quiero invitarte en esta noche, a tú que me escuchas allí, quítate el velo que el diablo te puso. Ora por tus oídos espirituales para que se abran a la palabra de Dios. ¿Cuántos velos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas cosas el diablo nos ha metido en la cabeza? La religión nos la ha metido en la cabeza, pensando que en verdad sí, nosotros creíamos que era así. Pero no es así, hermano. Necesitas pasar por inversión, sumersión y emergencia. Vuélvelo a decir: inmersión, sumersión y emergencia. Las tres cualidades espirituales que hay. Déjame preguntarle al pastor. Pastor, repita por favor el concepto de inmersión. Los tres procesos que está explicando la hermana Pili esta noche son bien importantes y son tres palabras que es necesario definir para tener claridad en el concepto de estas palabras. Bautismo por inmersión, escríbalo, inmersión con NM, inmersión. Amén. El bautismo por inmersión es el bautizo efectuado sumergiendo totalmente en el agua a la persona que se bautiza. Escúchame, sumergiendo totalmente en el agua a la persona que se bautiza. Este bautismo por inmersión es bien importante que lo diferenciemos del bautismo por aspersión, que es el que seguramente todos creemos que alguna vez recibimos. Cuando colocaron agüita sobre nosotros en la cabeza. Cuando nos soltaron agüita sobre nuestra cuerpo.
Eso es un bautismo por aspersión. Correcto. Y el Evangelio y los Evangelios nos narran cómo Juan el Bautista llevó a cabo el bautismo de Jesús en el río Jordán y escúchame, lo hizo por inmersión, Inmersión, es sí decir, que lo señor. sumergió totalmente en el agua. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, viene un segundo paso en el proceso del bautismo que la hermana Pili estaba explicando y es Así el es. caso de la Claro, sumersión. aquí viene lo Yo quisiera que tal vez importante. comparáramos la palabra o el ejercicio que estamos haciendo de inmersión, sumersión y emergencia como si lo viéramos con un submarino. El submarino está en la superficie, está sobre el agua. Vamos a decir, esa persona soy yo, estoy en el agua. Pero Ajá. cuando viene el proceso de bautizarnos, el primer paso explicado ha sido la inmersión, es decir, que completamente el cuerpo va dentro del agua, es decir, el submarino empieza a bajar a la profundidad del agua. La sumersión se define como el mecanismo, vamos a decirlo así, es un mecanismo como de muerte que se ocasiona cuando el cuerpo o la persona está debajo del agua y pierde completamente la respiración. Entonces, Muere en el momento en completamente. que la persona se sumerge en el agua, inmersión, y está dentro del agua, automáticamente la persona no puede respirar, lo que Ajá. significa entonces que se produciría un efecto de muerte físico si la persona no respira o si permanece mucho tiempo dentro del agua, se Claro, va a ahogar. Por lo claro. tanto, el fenómeno de la sumersión es bien importante porque la sumersión nos habla, repito, de estar dentro del agua y morir, es decir, causar una asfixia y esa asfixia nos deja sin la respiración y podría, por supuesto, ocasionar la muerte. Ahora, desde el punto de vista espiritual, la inmersión totalmente del cuerpo en el agua. Número uno. Número dos, la sumersión, es decir, perder la respiración dentro del agua, lleva a decir espiritualmente, estoy muriendo al mundo, estoy muriendo al mundo como persona, estoy muriendo al mundo Claro. como pecado, estoy muriendo al mundo como mi pasado, estoy muriendo al mundo como la cultura, como mi forma de pensar o mi forma de vivir. El segundo paso entonces decimos se llama sumersión, pero por supuesto, cuando ya hemos pasado de la inmersión, penetrar en el agua, a la sumersión, morir, es decir, cortar la respiración por esos escasos segundos, entonces Amén. se produce el tercer paso, es fundamental y se trata de la emergencia. Aleluya, La sí. palabra emergencia es una palabra definida incluso por el derecho civil, es una palabra definida incluso por las entidades de emergencia de una nación, la Cruz Roja, los bomberos, los hospitales, la sala de emergencia, llamar a los bomberos en emergencia, llamar a la policía en emergencia. Es decir, que este tercer paso lo que nos indica es que la emergencia es una situación, por decirlo así, de desastre. Es algo así como algo que afecta a nuestra cotidianidad. Y cuando afecta a nuestra cotidianidad, cuando nos salimos de lo normal, cuando nuestro espíritu como hombre muere en la sumersión, se produce la emergencia, es decir, necesitamos salir a flote, necesitamos respirar, necesitamos Aleluya. recobrar la vida, necesitamos salir de la profundidad, salir de la oscuridad, salir de la asfixia, salir de la muerte y en la emergencia, entonces viene la palabra emerger, que significa subir, que significa salir. Emergencia significa atención inmediata. Emergencia significa vida. Emergencia significa nuevo nacimiento. Emergencia significa, he aquí estoy nuevamente, respiro y soy una nueva criatura en Cristo. Ahí están los tres pasos, hermana Pili: inmersión, sumersión y emergencia. Esos son los tres pasos básicos de una persona en el bautismo. Yo te pregunto hoy, ¿estarás tú preparado para un bautismo hoy?
Hermana, ¿qué curso tengo que hacer? Yo no sé de dónde la gente saca un curso. Yo no sé de dónde la gente hoy en día habla de 3 años, de 1 año. Yo he escuchado personas que me dicen, hermana, es que en mi iglesia solamente se bautizan hasta dentro de 1 año. ¿De dónde las personas hoy en día han sacado un curso para bautismos? ¿De dónde han sacado 1 año y de dónde le han puesto límite o método o precio al bautismo? No, 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 la Biblia no habla de eso. La Biblia habla, Felipe iba por el camino y había un eunuco, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que esta persona escuchó, vio que estaba, Felipe vio que estaba hablando leyendo la Biblia, pero no la entendía. Felipe vino y le leyó la palabra del Señor a esta persona, a este eunuco. Y la Biblia dice que cuando le leyó la palabra del Señor, inmediatamente creyó y le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Bajaron a las aguas bautizales inmediatamente y se bautizó. Amén. Déjame compartirte algo. No se trata de preparación. No se trata de que te den un curso para que... Porque es que, hermana, yo no me bautizo porque a mí nadie me ha explicado. Cuando la persona ha tenido esa palabra que dice en 1 Corintios 1:30, no, la persona ha sido clara en la palabra del Señor. Y la persona tiene una claridad completa de que es un pecador, que necesita el perdón de sus pecados, que ha sido justificado por la sangre de Jesús, que ha sido santificado por la sangre de Jesús, que su pasado ha sido sepultado. Esa persona inmediatamente recibe la unción y dice, necesito lavar mis pecados, necesito pasar por las aguas bautismales, necesito que ese perdón de pecados que el Señor me dio en la cruz del Calvario quede yo completamente limpio ante el Señor. Leamos la cita donde está el caso del eunuco, por favor, pastor. Hechos capítulo 8. Verso 26. Verso 26. Si son tan amables, abran su Biblia. Libro de los Hechos en el capítulo 8 y en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así es. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y se descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Maravilloso. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué maravilloso enseñanza. No le dio un curso, no le cobró un valor, no le pidió
la antigüedad, Nada. en la iglesia. Esta era una persona religiosa, esta era una persona que iba a la iglesia, esta era una persona que entendía las escrituras. Dice que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no sabía quién era el que habían llevado al matadero en Isaías 53. Esta persona estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, estaba hablando de Jesús, pero él no sabía quién era Jesús. Y mira la preciosa enseñanza que hay allí. Él le dice, bueno, Jesús el que está allí, y le habla y le comparte el plan de salvación de pecado. Y luego él le dice, bueno, tengo que obedecer a este mandato tan hermoso. Bajan a las aguas bautismales. Fíjate que en este episodio no hay nada de religión. No hay el que espérate un momentito que te tienes que poner la manta blanca. Espérate un momentico que vamos a llamar a los padrinos. Espérate un momentico que vamos a mirar aquí. A ver, compadre, comadre. No. Aquí estaban Felipe, el etíope, ¿verdad? ¿Y quién más? Y el Espíritu Santo que desciende. Amén. Y es el momento en donde se abren los cielos. Vayas al libro de Mateo. Yo quiero que leamos el libro de Mateo capítulo 3, verso 16. Y es una maravillosa experiencia con el Señor lo que sucede en el bautismo, hermano. Déjame compartirte que hay mucha gente que espera que las aguas se transformen en blancas, pues, y que las palomitas bajen no, déjate de sueños. Lo que está sucediendo es adentro de tu vida. Y es por obediencia, sí. Lo que está pasando es dentro de tu vida. Tú no sabes lo que está pasando dentro de ti. Pero quiero compartirte algo. Lo que está pasando aquí abajo está pasando en el mundo espiritual. Amén. Con tu vida. Amén. Mateo capítulo 3, verso 16. Mira lo que sucede en la escenografía de un bautismo. Libro de Mateo en el capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Amén. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cada persona que se bautiza, hay una voz del cielo diciendo lo mismo. Este es mi hijo, esta es mi hija amada, este que se está bautizando. Y en el universo entero hay un coro celestial en el momento de un bautismo. Bueno, la gente no le pone mucho cuidado al bautismo. De pronto dice, ay, qué pereza con esa agua tan fría, porque aquí el pastor le gusta mucho bautizar en las aguas bien frías y profundas. Y yo le digo, ¿y por qué, pastor? Dice, para que nunca se olviden de las aguas bautismales, lo preciosas, el momento instantáneo donde el pecado se sepulta. Y la Biblia dice, nunca más me acordaré de tu pecado. Óigalo. Nunca más me acordaré de tu pecado. La semana pasada hablamos de sepultar el mundo, ¿verdad? Terminemos con esta cita gloriosa. Vaya hasta 1 Corintios y léase la historia más preciosa para que usted finalice este estudio entendiendo que no existe otro tipo de bautismos, que la única verdad está en la palabra de Dios. No es una doctrina, no es una interpretación, porque la Biblia no se interpreta, ella misma se interpreta sola, ella no necesita intérpretes. Y déjame compartirte algo, que la misma palabra de Dios te da la respuesta a las preguntas más difíciles. ¿Por qué un católico viene a la vida de la iglesia y dice, me tengo que bautizar? Yo ya me bauticé. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 13. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aleluya. El cuerpo de Cristo.
No Amén. estoy hablando de la doctrina del bautismo, sino del cuerpo de Cristo. Cada persona que se bautiza, voy a terminar aquí, cada persona que se bautiza entra al cuerpo de Cristo. Cuando sale de las aguas bautismales, nunca más le pertenece al mundo. El mundo no puede pedirlo porque el mundo murió para él. Ya el mundo que ha sido condenado nunca más lo puede reclamar para él. Esa persona no tiene nada que ver con el mundo. Por lo tanto, esta persona entra al cuerpo de Cristo. Sale del mundo y entra al cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza y un solo Padre. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. La palabra es contundente, la palabra no se miente, la palabra no se contradice. La palabra es una y nada más una. Vamos a orar. Y yo te pido, aquí donde estás, si tú no te has bautizado, si tú no has pasado por las aguas bautismales, te voy a hacer la misma pregunta del etíope. ¿Qué impide que tú te bautices ahora mismo? ¿Qué estás esperando? Entre más días tú dures en el bautismo, más tu corazón se endurece. Entre más tú lo pienses, más problemas tienes con el mundo y más peligro tienes de ser condenado. Porque si Jesús viene esta noche y tú no has tomado obediencia en tus actos con el Señor, en tus mandatos con el Señor, la palabra de Dios dice en Marcos 16:16, y todo aquel que no crea será condenado. Y no permita, Dios, que esta noche esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué impide que tú pases por las aguas bautismales? Hay gente, hermanos, que se bautizó y nunca entendió esto, nunca entendió que el bautismo era para lavar su pecado, sino pensó que era un acto y que había que hacerlo. Yo te invito a pasar por las aguas bautismales, hermanos, y a que volvamos a tomar un compromiso de obediencia para sepultar el mundo en tu vida. Si eso es así, te invito, llámanos, contáctate con nosotros. Si tú te congregas en una iglesia, busca a tu pastor, habla con tu pastor y dile: pastor, necesito que por favor me bautice. Si tu pastor te manda a hacer un curso, pues ya no voy a hacer nada, es una obediencia de tu pastor y no vamos a refutar lo de tu pastor. Pero nosotros creemos, hermanos, que con esta enseñanza algo sucederá en tu vida. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Vamos a orar por el pecado. Vamos a orar por la obediencia, que es lo que más le cuesta a las personas hacer, obedecer. Ahí es donde se atrapa el mundo sobre nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma, los tuétanos y las intenciones del corazón. Padre, tu palabra hoy está clara, muy clara, Señor, muy transparente, Padre. Muy diáfana está tu agua, Señor. Hay un río de vida que está corriendo para nosotros hoy. Las aguas están llamándonos para que sepultemos el mundo, pero dentro de nosotros hay una lucha interna para terminar con ese mundo. Pero yo te digo, mi amado hermano, si tú sepultas el mundo hoy en tu vida, cosas gloriosas dará el Señor a tu vida. Amén. Oh, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos y obedecemos hoy tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estos medios de comunicación que nos permiten conectarnos y aprender de ti. Obligamos al enemigo a retroceder de nuestras vidas. No tienes nada que ver con nosotros. Míranos, hemos pasado, lavados por la sangre del Cordero. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquellos que estemos vivos seremos transformados, y nuestro vestuario espiritual será el mismo que te mostré, saliendo de las aguas bautismales.
Nuestro vestuario espiritual será blanco como la nieve, porque ya no nos mirará el Señor con el pecado que veníamos, sino nos mirará a través de esa palabra de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Permítenos seguir adelante, Señor. Permítenos obedecerte, Padre, y permítenos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Míranos, Satanás, míranos bien en esta hora, lavados por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, te amamos, te bendecimos, te enviamos una palabra de victoria y de bendición. No pierdas contacto con nosotros. El domingo a las 11 de la mañana transmitiremos en TV Maná, www.radiogenesis128.com. Y gloria a Dios, próximamente vamos a estar transmitiendo nuestros servicios a las 6 de la tarde los domingos también en Asheville, en la Iglesia Cristiana Integral Asheville, Nueva Vida. Y bueno, déjame decirte que lo mejor está comenzando para nosotros, que los mejores tiempos, las mejores victorias están por venir, porque las siembras ya se dieron, estamos esperando nuestras nuevas cosechas. Victoria para ustedes. Es un privilegio servir al Señor. Hasta pronto.